seguramente que muchos de ustedes deben ser técnicos y otros deben provenir de otros colegios secundarios, incluso de algunos colegios en el que, como casos anteriores, no suelen tener física. Por ahí tienen algo de matemática, pero hay colegios en el que no tienen física, digamos, y ni química tampoco. No importa, si no tuvieron esas materias en la secundaria, bueno, aquí tienen la oportunidad de comenzar a aprender física, mucha física, es el primer contacto que van a tener con la ingeniería. La ingeniería ingresa a través de la física, ¿sí?, en nuestro mundo de conocimiento personal, digamos. Y desde ya les recomiendo que lo tomen con mucho aprecio a todas estas materias introductorias. Esto no es el relleno de nada, sino es el inicio de una gran carrera, que es una carrera que amamos nosotros, que es la ingeniería, y en particular la ingeniería civil en este caso. Es el puntapié inicial, es la madre de la ciencia, la física es la madre de la ingeniería, y muchos problemas de ingeniería se resuelven mediante las ecuaciones físicas y, por supuesto, acompañado de la gran herramienta que nos brinda la matemática. Nosotros podemos estudiar los fenómenos físicos desde el punto de vista teórico perfectamente, sin ningún problema, pero no podríamos desarrollar o realizar ningún tipo de cálculo si no tenemos conocimiento de matemáticas. Eso ya lo saben, y el que no lo sabe tiene que empezar a asimilar eso. Para manejar bien la física, o para comprender bien la física, se debe manejar muy bien matemáticas, ¿sí? Van de las manos las dos asignaturas, no solamente las dos. De matemática han aprendido prácticamente todas las materias de ingeniería, y física, por supuesto que no es la excepción. Así que la idea es ir desarrollando despacito, lentamente, lo referente a la clase de hoy, y cualquier duda que tengan, consulta que quieran hacer, me paran y preguntan o consulten, o el que quiera aportar algo lo puede hacer, el que quiere compartir algo lo puede hacer tranquilamente. Todo es un espacio abierto en el que todos tenemos que participar, de manera que la clase sea la más llevadera posible y la podamos entender entre todos. Bien. Hoy veremos los sistemas de referencia y posicionamiento. Para eso, tenemos que definir primero lo que es movimiento. ¿Qué es un movimiento? El concepto de movimiento debemos tomarlo como un concepto relativo, ya que el movimiento de un cuerpo siempre debe estar relacionado a un observador, y ese observador va a estar parado en un punto que va a pertenecer a un sistema de referencia, y desde el cual ese observador va a poder describir el movimiento de un cuerpo determinado. Esto es fundamental en la física. En la física nos vamos a encontrar con cuerpos
estáticos y cuerpos en movimiento. Particularmente a los cuerpos estáticos, que van a implicar una carga estática sobre una estructura, una sobrecarga sobre un elemento estructural, lo vamos a estudiar desde el punto de vista estático. Pero no todas las cargas son estáticas. ¿Por qué? Porque los cuerpos se mueven. Y al moverse un cuerpo sobre un elemento estructural, tenemos que analizar ese elemento estructural, analizar su comportamiento, analizar las solicitaciones a la que está sometida debido a ese cuerpo en movimiento. Entonces, podemos diferenciar en el mundo de la ingeniería dos tipos de fuerzas: fuerzas estáticas y fuerzas en movimiento. Por eso es que debemos estudiar justamente los cuerpos en movimiento. Bien, el movimiento de un cuerpo debe estar relacionado a un punto de referencia, porque nosotros decimos, si vamos en un vehículo, por ejemplo, nos movemos solidarios al vehículo porque estamos sentados dentro del vehículo. Nuestro cuerpo, con respecto al móvil o al vehículo que se está moviendo, relativamente está en reposo, porque nosotros nos movemos juntos con el cuerpo. Al movernos conjuntamente o en forma solidaria con el cuerpo que se halla en movimiento, nuestro cuerpo está en reposo con respecto al cuerpo en movimiento, porque nos estamos desplazando a la misma velocidad, en la misma dirección y en el mismo sentido que el cuerpo. Se te escucha cortado. ¿Perdón? ¿Ahora se escucha? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Me avisan cualquier inconveniente que se presente. Bien, entonces vamos a definir lo que es un movimiento y decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando su posición con respecto a otro cuerpo elegido arbitrariamente como referencia cambia su posición en función del tiempo. ¿Se entiende esa definición de movimiento? Siempre un cuerpo en movimiento debemos referirlo a un punto físico que también puede estar en movimiento a su vez, o que ese punto físico, que es el sistema de referencia, se encuentra en reposo. Pero en realidad, en la naturaleza, en el universo, nada está en reposo. Porque si nosotros tomamos un punto de referencia que está en la Tierra para describir el movimiento, por ejemplo, de este ciclista que estamos viendo acá, el ciclista está en movimiento con respecto al punto de referencia fijo que está en la Tierra. Pero a su vez, la Tierra gira sobre su propio eje y a su vez gira alrededor del Sol. ¿Se entiende? O sea que, y a su vez, si nosotros tomamos como punto de referencia al Sol, sabemos que el Sol también cambia de posición. Es decir, el universo en su conjunto permanentemente está cambiando de posición. Perfecto, podemos estudiar esas combinaciones de movimientos. De hecho, en astronomía se estudian estos movimientos para determinar el momento, la fecha, digamos, en que se va a producir un eclipse de sol o un eclipse de luna, por ejemplo. Estudian el movimiento de los astros y se calcula con gran exactitud cuándo, en qué momento, en qué horario va a suceder un fenómeno de esa naturaleza. O sea, imagínense lo precisos que son los cálculos
que estudian los movimientos de los astros para detectar o determinar. Sí. Profe, ¿podría decirle a los demás chicos que apaguen su micrófono porque no se le entiende a usted? Hay dos personas con micrófono que están... Por favor, organicémonos. Apaguen por favor sus micrófonos. ¿Escucharon? Porque por cierto, hay interferencia. Mantengan su micrófono apagado. Bien, podemos continuar. Bien, les decía que fíjense la importancia de conocer las leyes que manejan el movimiento de los cuerpos, que los cálculos que se realizan, las determinaciones de determinados fenómenos de la naturaleza lo precisan con gran exactitud, porque pueden determinar exactamente la fecha, la hora, inclusive hasta los minutos en que va a suceder, por ejemplo, un fenómeno natural, ¿no? En este caso un eclipse de sol o un eclipse de luna, o algún otro fenómeno astrológico, digamos. Bien, entonces tenemos dos cuestiones aquí. Cuando consideramos que debemos estudiar un cuerpo en movimiento, vamos a precisar justamente de ese cuerpo en movimiento, definir las características de ese movimiento a partir de un sistema de referencia. Y en el centro del sistema de referencia se va a posicionar el observador, que es el que va a describir el movimiento. Después veremos cómo se describe un movimiento, ¿sí? Cuáles son las variables y cuáles son las ecuaciones matemáticas que describen un movimiento determinado. El objetivo final de esta clase es justamente llegar a esas ecuaciones. Bien, vamos a ver cuántos tipos de movimiento existen en función de la dirección de esos movimientos. Tenemos el movimiento unidimensional, que es aquel que se realiza sobre una recta, y el sistema de referencia para estudiar ese movimiento unidimensional coincide exactamente con la recta sobre el cual se mueve ese cuerpo o ese móvil. En este caso tenemos una recta horizontal, que es la que ustedes están viendo en pantalla, por el que se desplaza una partícula, un móvil, un vehículo, una máquina, un insecto, lo que ustedes quieran. Para estudiar ese movimiento, nosotros necesitamos definir un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia coincide con la recta sobre la cual se mueve el vehículo, se mueve o la partícula. Sobre ese sistema de referencia tenemos que definir un punto de partida, punto cero, a partir del cual nosotros vamos a definir posiciones positivas hacia la derecha de ese punto de partida y posiciones negativas hacia la izquierda del punto de partida. Ese punto de partida se denomina origen del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Origen del sistema de referencia. Y siempre, generalmente, se lo designa con un punto cero, digamos, a partir del cual se empieza a definir una escala graduada, fíjense, hacia la derecha positiva, y una escala consta de dos elementos fundamentales.
una unidad, que es la unidad en la que vamos a definir nosotros la magnitud de la escala. En este caso está en centímetros. Esa magnitud, esa unidad puede ser, debe estar adaptada, digamos, a la magnitud o el tamaño del movimiento que queremos estudiar. Es decir, puede estar en kilómetros cuando ese movimiento se trata de grandes distancias, puede estar en metros, en centímetros, milímetros, inclusive medidas submúltiplos del metro, digamos, en micrones, en nanómetros. Depende de lo que nosotros querramos representar en ese sistema de referencia. Depende del movimiento del cuerpo con el que estamos trabajando. Entonces, la escala debe ser la adecuada, ¿sí?, en función al movimiento o a las dimensiones de la distancia que estamos representando en esa escala. Por supuesto, si queremos, por ejemplo, estudiar un movimiento desde Formosa hasta Resistencia, nuestra escala seguramente que estará en kilómetros, para ver, por ejemplo, la posición de un vehículo determinado que se mueve desde Formosa hasta Resistencia. Si nosotros queremos representar movimientos más pequeños, más cortos, entonces podemos usar el metro, el centímetro o el milímetro. Bien, la unidad que define entonces la magnitud del movimiento que estamos representando. Y la escala irá también en función a las características del movimiento. En este caso, supongamos que esto mida 1 centímetro, decimos que por cada centímetro en el dibujo estamos representando 2 centímetros del movimiento del cuerpo. Entonces ahí estamos trabajando con una escala. Esta escala también debe adecuarse a la necesidad que tengamos, digamos, para representar el movimiento. Puede ir de 1 centímetro en 1 centímetro, ¿sí? En este caso sería 1, 2, 3, 4 centímetros. En este caso, por cada centímetro del dibujo, estamos representando 2 centímetros del movimiento real del cuerpo. Hacia la derecha tenemos escala positiva y hacia la izquierda tenemos escala negativa. Bien, vamos a suponer un cuerpo, ¿sí?, que se mueve con un movimiento unidimensional desde el punto A, pasa hasta el punto B y desde el punto B vuelve hacia el punto C. Entonces, nosotros tenemos que definir la posición del cuerpo en el punto A. ¿Con respecto a quién? Con respecto a nuestro sistema de referencia cuyo origen, cuyo centro se encuentra en el punto 0 de nuestro sistema de referencia. Entonces decimos que el cuerpo que se encuentra en el punto A, punto inicial de donde parte el movimiento, tiene una coordenada de menos 8 centímetros. ¿Sí? Una coordenada de menos 8 centímetros. Bien, ya vamos a hablar de un sistema de referencia bidimensional y ahí hablaremos de abscisas y de ordenadas. En este caso, tenemos un solo eje horizontal, porque estamos representando un movimiento unidimensional que coincide con el eje X. Consideramos siempre un eje X horizontal y un eje Y vertical en el caso de un movimiento bidimensional que ya pasamos a ver enseguida. Entonces, el eje X se denomina eje de abscisas y el eje Y veremos que es el eje de ordenadas. En este caso, el punto A tiene una abscisa de menos 8 centímetros, el punto B tiene una abscisa de 4 centímetros
Y el punto C se encuentra nuevamente en el centro, en el origen del sistema, por lo tanto su abscisa es de 0 centímetros. Ni positivo ni negativo porque corresponde al origen del sistema de referencia. Bien, cualquier duda que surja me van preguntando. Ahí nosotros definimos el movimiento desde el punto A hasta el punto B. ¿Ven el movimiento? Sí, se ve, profe. Sí, se ve En el centro. Y posteriormente el móvil hace del punto B hacia el punto C. ¿Sí? Vuelvo a mostrar el movimiento. El cuerpo pasa de una abscisa de menos 8 centímetros a 4 centímetros positivo y de 4 centímetros a 0 centímetros. Bien. Este gráfico se encuentra en la página 16 de la PUC. Vamos con posteriormente el movimiento bidimensional que implica el movimiento superficial, o sea, en el plano de 2 dimensiones. En este caso, como el cuerpo ya se mueve superficialmente, ya no podemos estudiar el movimiento con un sistema de referencia unidireccional o unidimensional. Debemos necesariamente recurrir a un sistema de referencia de 2 rectas que son perpendiculares entre sí y que se llama sistema de ejes cartesianos o rectangulares. Y en el punto donde se intersectan ambas rectas define el centro del sistema de referencia o el origen o de nuestro sistema de referencia. El eje horizontal X se denomina eje de las abscisas, que recién le comenté, y la vertical Y se denomina eje de ordenadas. Un cuerpo ubicado en un punto en el plano, en cualquier parte del plano, va a estar determinado por un par de números, ¿sí?, en el eje X o en abscisa y otro número en el eje Y vertical o de ordenadas. Y ese par de números, X e Y, que se designa de esta forma, una entre paréntesis y separado por una coma, se denominan las coordenadas del punto P, que define exactamente la posición del punto P en el plano. Bueno, andate, te digo porque hace ruido. Andate, te digo porque Acá hace tenemos ruido. un sistema de referencia en el plano de 2 dimensiones. Tenemos un eje X o abscisa y un eje Y denominada ordenada. El punto donde se intersecta es el punto 0 y tenemos la escala positiva hacia la derecha del eje X y hacia arriba sobre el eje Y. Y la escala negativa tenemos hacia la izquierda del punto 0 sobre el eje X y hacia abajo del punto 0 sobre el eje Y. Bien, un punto, por ejemplo, el punto A va a tener sus coordenadas en X, en este caso 4 centímetros en X y 8 centímetros en Y. Entonces podemos definir exactamente la posición del punto A. Y lo mismo podemos hacer con el punto B, con el punto C, con el punto D, con cualquier punto del plano. En este caso, el punto A, por ejemplo, va a tener las 2 coordenadas positivas, porque se encuentra en el primer cuadrante. El punto B va a tener la abscisa negativa y la ordenada positiva.
punto en el segundo cuadrante. El punto C está en el tercer cuadrante, por lo tanto su abscisa y su ordenada van a ser negativos en los dos casos, porque X acá es negativo y acá Y también es negativo. En el punto D, que se encuentra en el cuarto cuadrante, vamos a tener una abscisa positiva, 8 centímetros, y una ordenada negativa de menos 10 centímetros. Entonces, fíjense que el signo de esas coordenadas nos están indicando en qué cuadrante se encuentra el punto que estamos considerando. En este caso también, la graduación de las escalas, ¿sí? X sobre X y sobre Y, se deben estar acorde también al movimiento que queremos representar. Por lo tanto, pueden estar graduadas en milímetros, en kilómetros, en centímetros, en la unidad que se adecue mejor a lo que queremos representar o a la necesidad que tenemos de representar un determinado fenómeno. En este caso, un movimiento, una posición. Bien. Tenemos aquí definido a la izquierda arriba las coordenadas que recién les fui indicando de los 4 puntos que estuvimos viendo. Se define de esta manera, fíjense, el punto A, por ejemplo, siempre se pone la coordenada X y luego la coordenada Y. Eso es por reglamento, digamos. Siempre X, luego Y. En este caso el punto A está a 4 centímetros sobre el eje X y a 8 centímetros sobre el eje Y. Se pone una comita en el medio y se lo encierra entre paréntesis. Entonces aquí estamos definiendo correctamente la posición física del punto A mediante sus coordenadas correspondientes. Bueno, y así definimos la posición de todos los otros puntos. Si hay duda con respecto a esto, me aviso. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bien. Acá hacemos nosotros nuestra primer consideración con respecto a los objetos macroscópicos. Es decir, un cuerpo puede ser complejo, como es el caso de un auto, por ejemplo, de un vehículo, ya que en ese cuerpo particular existen otros movimientos que son intrínsecos a ese vehículo, son propios de ese vehículo. Por ejemplo, en un vehículo gira el eje del cigüeñal del motor. En el motor de un vehículo hay un montón de movimientos circulares, rectilíneos. Las ruedas del vehículo giran, tienen su movimiento propio. El volante de un vehículo también se mueve. Es decir, un cuerpo del cual queremos estudiar su movimiento contiene a su vez otros movimientos que a nosotros particularmente para esta parte de lo que vamos a estudiar no nos interesan los otros movimientos del cuerpo, sino que nos interesa el cuerpo en particular, la posición del cuerpo en particular, el movimiento del cuerpo en particular, no los otros movimientos que son propios, intrínsecos del cuerpo. Entonces, para simplificar esto, y aquí viene la primera simplificación, es que vamos a considerar a todos los cuerpos en movimiento para estudiar su movimiento más
simplificadamente o a estudiar de la forma más simple, es considerarlo como un cuerpo puntual o como una partícula, como un punto determinado. O sea, un auto lo vamos a representar por un puntito que se mueve, ¿sí? Un proyectil, la misma cosa, por un puntito, una máquina vial por un puntito que se mueve. Entonces, en ese punto simplificamos todas las otras cosas que pueda tener ese cuerpo, porque nos interesa el cuerpo, el movimiento del cuerpo macroscópico, no los otros movimientos dentro del cuerpo. Bien, entonces, para definir la posición de un cuerpo en el espacio, necesitamos definir sus coordenadas correspondientes. En caso de un cuerpo de un Profe, no se le escucha nada. Para mí que se quedó sin internet. Paso ahora que hace internet. ¿Me escuchan? Capaz que sí. Ahora sí lo escuchamos, profe. Ahora sí, profe, Sí. ahora sí. Sí, está inestable todo, está muy inestable el tema de internet. Sí, por ahí, seguimos, profe. Bien. Les decía entonces que para ubicar un cuerpo en el espacio es necesario definir la posición del punto o de la partícula que lo representa, que es lo que nosotros estamos diciendo, que estamos simplificando un cuerpo macroscópico en un punto o una partícula para simplificar su estudio. Y ese sistema de referencia va a ser unidimensional o bidimensional según el movimiento que describa el cuerpo. Bien, recién estuvimos viendo un sistema de referencia que es mediante las coordenadas del punto, que lo definíamos mediante un número y una unidad en el eje X y en el eje Y. O sea, dos números con sus correspondientes unidades me definen la posición de un punto. Pero ese punto también lo podemos representar por un segmento orientado o con una flecha o con un vector que siempre tiene su origen en el origen del sistema de referencia y que va hasta la ubicación del punto considerado. O sea, esa es otra forma de definir la posición de un punto. Bien, en este caso, vamos a definir las características de ese segmento orientado. ¿Sí? Tenemos un sistema de referencia como el de abajo y tenemos un punto A cuya posición la queremos definir. Y la representamos mediante un vector posición que lo vamos a llamar vector R, que lo representamos con una letra R y una flechita en la parte superior. ¿Sí? Una letra con una flechita arriba o con una simple rayita en la parte superior me define que es un vector o un segmento orientado que va desde el punto O hasta el punto A. No, y pero el está punto A me acabado, define la posición Por eso tira aceite. del Por eso punto que consume. estoy considerando. Ese segmento orientado tiene tres características fundamentales, que es la dirección, ¿sí? que pasa Algún aro de tarro. por los puntos OA o el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia y el punto A, que es el punto considerado.
Por esos dos puntos pasa una recta y una única recta. Por dos puntos pasan solamente una única recta. Y esa recta define la dirección del vector. La flechita, propiamente dicho, del vector me define el sentido de ese segmento orientado. Por eso se llama segmento orientado. En este caso va desde O hacia A, y en A yo le coloco la flechita y para definir el sentido de ese vector. Y el otro elemento que tiene es la longitud o la magnitud, ¿sí?, del segmento orientado o vector. Entonces, un vector tiene tres elementos fundamentales: dirección, sentido y una magnitud o longitud del vector. Entonces, si tenemos esos tres elementos y sabiendo que el punto de aplicación del vector o el origen del vector siempre coincide con el origen del sistema de referencia, podemos definir la posición de cualquier punto en el espacio. A ese vector se lo representa gráficamente mediante una letra mayúscula, que en este caso es R, con una flechita arriba. Puede ser con una letra minúscula también, con una flechita arriba, o simplemente una letra minúscula o una letra mayúscula, pero en negrita. Estos dos últimos prácticamente no se usan. Lo que más se usan son estas dos formas de representar gráficamente a un vector. ¿Sí? Una letra minúscula o mayúscula y una flechita arriba. Eso me define perfectamente lo que es un vector. Bien, aquí tenemos la expresión matemática de un vector físico, ¿sí?, de una flecha. ¿Cómo represento esta flecha matemáticamente? Fíjense, estamos por transformar un gráfico, que es esta flechita, este vector que tenemos aquí, lo estamos por representar en forma matemática, con números. ¿Y cómo se hace eso? Ponemos entonces el nombre del vector R sub A, porque me está definiendo la posición del punto A, ¿sí? Esto significa el vector posición del punto A. R sub A, rayita o flechita en la parte de arriba. Y ese vector tiene estos componentes, que ya veremos. Bien. Este es el mismo gráfico anterior. Fíjense, ustedes lo ven ahí, dice R sub A es igual a X sub Y versor más Y sub J versor. ¿Se ve eso? ¿Se alcanza a ver eso? Se ve. Bien, aquí abajo está un poquito más clarito en esto que está en verde. Entonces, el vector R está compuesto por X sub Y versor más Y sub J versor. ¿Qué es Y versor y J versor? Es una Y minúscula con una flechita arriba, una rayita arriba, y un J minúscula con una flechita arriba. El I y el J son los versores unitarios o vectores unitarios. Disculpe, profe. Sí. Hay un micrófono abierto del cual hace eco. Uy. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? ¿De quién es el micrófono? ¿No se ve? Carlos Melgarejo. Melgarejo, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? ¿Ya está? ¿Podemos seguir? Sí, profe, ahí cerró. Ah, bien. Yo no estoy observando, yo estoy observando la filmina, por eso no estoy viendo quién tiene el micrófono abierto. Bien. Le estaba explicando que le voy a explicar cada uno de los componentes
de esta expresión matemática que me está describiendo o representando a un vector en forma gráfica. ¿Se entiende? Este dibujo, llamémoslo así, este dibujo, yo lo puedo representar mediante una expresión matemática, y eso es lo que necesito que se aprendan bien en esta filmina y en este preciso momento. Ese vector R sub A, o en este caso define la posición del punto A, está compuesto por dos componentes, uno en el sentido X y otro componente en el sentido Y. ¿Quieres que tenga el casco rosado? No hay nomás. ¿Negro? X sub Y versor más Y sub J versor. ¿Qué son Y versor y J versor? Son los vectores unitarios Sí, mételo. o versores Pues ya me recogido. que están relacionados. El Y versor está relacionado con el eje X, No queda nada se afuera. confundan. El Dale. Y versor minúscula se corresponde con el eje X y el J versor se corresponde con el eje Y. Imagínense que este Y versor es un vectorcito que va de 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1 sobre el eje X. Por eso se llama vector unitario o versor. Y el J versor es un vectorcito que va de 0 a 1 sobre el eje Y. ¿Se entiende? Bien. Ya vamos a ver por qué tenemos que definir y la importancia que tienen los versores X, Y y J. Bien, vamos luego, las otras componentes son el X sub Y versor, que son las componentes vectoriales del vector, y el Y sub J versor, que también es la otra componente vectorial del versor, del vector posición R. Luego, X e Y particularmente, que son números, son las componentes escalares o las coordenadas del punto A, particularmente en este caso del punto A. Bien, la posición o el vector posición del punto A queda definido en función a esta escala, queda definido como 4 centímetros Y versor más 8 centímetros J versor. ¿Se entiende? Bueno, entonces así queda definido, así mismo queda definido la posición del punto A, ¿sí? Que representa, ¿sí?, esa expresión matemática, dado con números y unidades, representa al vector posición R sub A, que es lo que tenemos acá. Bien, si yo digo acá me queda planteado, ¿qué me queda planteado aquí? 4 centímetros Y más 8 centímetros J. ¿Cuánto es 4 más 8? 12. 12 centímetros. Bien. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 12 centímetros. Bien. Bien. Esa suma que ustedes me acaban de decir no es realizable en esta expresión matemática. ¿Por qué? Porque el 4 centímetros va seguido del versor Y y el 8 centímetros va seguido del versor J. Y esos versores Y y J, lo que me están diciendo es, guarda que 4 no lo puedo sumar a 8, porque 4 está en un sentido horizontal, por eso el Y versor está relacionado con la dirección X,
y el J versor está relacionado con la dirección Y. Y esos dos versores en esta expresión matemática me dicen, guarda que yo no puedo sumar estos dos porque uno está en una posición, en una dirección horizontal y el otro 8 centímetros corresponde a una dirección vertical. Y matemáticamente estos no son sumables, no se pueden sumar direcciones o magnitudes que están en una dirección y en otra dirección. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entiende la explicación? ¿Cuál es la importancia del versor I y del versor J? Sí, profe, se entiende. Me están anticipando de que yo no puedo hacer en forma directa esta suma 4 centímetros más 8 centímetros porque 4 está en horizontal y 8 está en vertical. ¿Se entendió esa parte o no? Queda como está nomás. Perfecto, profe. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? No, profe, se entiende perfecto. Bien. Ahora, lo que yo sí puedo calcular es la magnitud, ¿sí? O la longitud o la distancia, ¿sí? Del vector R en función a que a su componente horizontal de 4 centímetros y en función a su componente vertical de 8 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, como aquí yo tengo formado un triángulo rectángulo, esto que le estoy indicando con mi cursor, yo puedo aplicar la expresión de Pitágoras y determinar la longitud del vector R como el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos. Eso es lo que me dice Pitágoras, ¿sí? La hipotenusa de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Y eso está representado aquí abajo. Entonces, R Profe, ¿puede subir un poco porque no veo esa parte donde está explicando? Subirlo. La que está en el recuadro amarillo. El recuadro amarillo. A ver Sí. si lo podemos subir. A ver si lo podemos subir. Porque estoy haciendo una presentación. Bien. Ahí lo ven, por acá, ahí lo ven, ahí, por ahí. Sí, profe, ahí Sí, está. ahí sí, profe. Gracias. Acá está, acá arriba quedó. ¿Quedó bien ahí? Bien. El R vector que está acá es chiquito, por cierto. El R vector encerrado entre dos rayitas verticales significa el valor absoluto del vector R. Se lee así. El valor absoluto del vector R es igual, y esto me representa el valor absoluto del vector R, que me representa la magnitud del vector R. ¿Cuántos metros o cuántos centímetros tiene el vector R? ¿Se entiende? ¿Cómo calculo eso? Bueno, aplicando la ecuación de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿X cuánto vale? 4 ¿4 qué? 4 centímetros. 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros. Fíjense siempre en un sistema de referencia, yo tengo que poner acá la unidad, ¿sí? Con la que está definida mi escala, en X centímetros y centímetros. Ya que estamos en esto, yo les digo, no necesariamente aquí tengo que tener la misma unidad en X que la unidad en Y. Muchas veces eso varían, ¿sí? Como puedo tener temperatura en horizontal y presión, por ejemplo, en vertical. O sea, puedo tener cualquier cosa en horizontal y cualquier otra cosa en vertical, ¿sí? O sea, el uso de un sistema de referencia de coordenadas cartesianas es muy amplio,
¿sí? No siempre tengo que tener las mismas unidades sobre los dos ejes. Y tampoco la misma escala. Yo puedo tener acá magnitud en centímetros y acá puedo poner magnitud en metros o en kilómetros. ¿Se entiende? Por eso, cuando yo tengo un sistema de referencia, lo primero que tengo que hacer es ver qué yo estoy definiendo en horizontal y cuál es su unidad, y qué estoy definiendo en vertical y cuál es la unidad con la que se está representando sobre ese eje. Eso es ley en física y en toda la ingeniería. Cuando a mí me presentan un sistema de referencia en el que están representando algún fenómeno o cualquier cosa que estén representando en ese sistema de referencia, lo primero que tengo que hacer es mirar cómo están definidos o qué se define sobre el eje X y qué se define sobre el eje Y. ¿Qué represento sobre X y qué represento sobre Y? Eso es ley. A partir de ahora, eso lo tomamos como un hábito, digamos. Bien, entonces, acá, si yo quiero saber la longitud, fíjense, la longitud de R no es 4 más 8. No puedo sumar 4 y sumar 8 en un sentido, en otro sentido. Yo podría sumar 4 con otra longitud que se da en la misma dirección del eje X. O sea, 4y, 4 centímetros y más 6 centímetros y versor más 2 centímetros y versor. Bueno, ahí lo sumo a todos porque todos están en la misma dirección. Y lo mismo puedo hacer en la otra dirección vertical. Lo que nunca puedo hacer es sumar algo en vertical con algo en horizontal. Solamente puedo calcular la longitud de ese vector R mediante la aplicación del teorema de Pitágoras, que está representado en esta formulita amarilla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver trayectoria y desplazamiento. Hasta ahora lo que estuvimos viendo era sistema de posicionamiento de un cuerpo. Vimos que un cuerpo puede estar representado en un sistema unidimensional cuando el movimiento es unidireccional, o en un sistema bidimensional cuando el cuerpo se mueve a través de una superficie de 2 dimensiones mediante un sistema de coordenadas cartesianas, y al punto que se mueve lo podemos representar mediante sus coordenadas X o Y o mediante su vector posición. ¿Sí? 2 formas de representar. Hay otras formas más de representar la posición de un punto en la superficie de 2 dimensiones. ¿Se entiende? Bien, hasta ahora lo que estamos viendo son 2 metodologías, por sus coordenadas X e Y, encerradas entre paréntesis, con su signo, con su unidad correspondiente, separada por una comita. Esas son las coordenadas. O bien por su vector posición, que es el que terminamos de ver. También tenemos que decir que existe un tercer movimiento que es tridimensional y que corresponde al movimiento en el espacio, que es lo que nosotros en realidad nos estamos moviendo sobre una superficie, pero tal vez un avión se está moviendo en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, en ese caso, tendremos que usar un sistema de referencia con 3 ejes: eje X, eje Y y eje Z, ¿sí? Para poder definir las 3 dimensiones que se necesitan para poder ubicar la posición de un punto en el espacio tridimensional. Pero ese sistema no lo vamos a ver en este curso. Eso se verá en otra materia más adelante. Acá
lo que estuvimos viendo es simplemente la posición de un cuerpo, ¿sí? Que se puede estar moviendo, pero sin importar el tiempo que utiliza en recorrer ese movimiento. Pero para definir correctamente y completamente el movimiento de un cuerpo requerimos de dos elementos fundamentales, dos variables que nos definen perfectamente el movimiento de un cuerpo, que son la posición del cuerpo y el tiempo en que se encuentra en una determinada posición. De manera que la posición va a estar en función del tiempo. ¿Entiende? La posición de un cuerpo es función del tiempo y no el tiempo en función de la posición, que muchas veces cometen esa equivocación. ¿De acuerdo? Una partícula o un cuerpo puede ocupar una única posición en cada instante de tiempo. ¿Sí? Pero sí podrá ocupar la misma posición en diferentes tiempos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Podría Ustedes, vuelta ese profesor? sí, lo repito. Ustedes, supuestamente todos están sentados frente a su máquina, a su celular, en una posición, en un punto, ¿sí? Supongamos en la superficie de la habitación donde ustedes se encuentran. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden ocupar esa posición en ese tiempo y al mismo tiempo estar ocupando otra posición, por ejemplo, en otro lugar? No, no se puede. No se puede. Sin embargo, están ocupando esa posición ya hace casi una hora que están sentados en el mismo lugar. O sea, pueden ocupar un mismo lugar durante mucho tiempo, pero no pueden ocupar dos lugares diferentes en un mismo tiempo. ¿Se entiende ahora? O sea, Sí, profe, ¿se entiende? O sea, no podemos Sí, estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Eso solamente decimos que Dios es omnipresente, y omnipresente significa que puede estar presente en cualquier lugar o en varios lugares al mismo tiempo. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer eso. No sabemos tampoco cómo lo hace Dios. ¿Se entiende? Entonces, un móvil El señor puede ahí. estar en una única posición en un tiempo determinado. Pero No, Billy, puede no, ¿cómo ocupar eso? esa posición Deja. durante el tiempo que quiera, Deja. en diferentes momentos. Indefinidamente puede estar en una misma posición, pero no puede estar en dos posiciones diferentes al mismo tiempo. En diferentes tiempos sí, pero al mismo tiempo no puede estar en dos posiciones diferentes. Ya vamos a ver un gráfico en el que definimos eso. El de atrás. ¿Te entendió más o menos el concepto? Sí, profe, se entendió. Y de ahí surge que el movimiento de una partícula en un tiempo t determinado le corresponde una única posición r, considerando ya el vector posición r. Y de ahí surge Iba también atendiendo, que no la me concentré todo cuando me posición levanté. es función del tiempo y no lo contrario. No lo contrario. Nunca digamos que el tiempo ¿Qué onda? es función de la posición. ¿Qué andas En haciendo? realidad, el tiempo no es función de nada. ¿Viniste? ¿Sí? No Porque estábamos el nosotros. tiempo corre Andaba allá por el centro. indefinidamente, nadie puede parar el tiempo. Entonces, No estoy, ocurra lo que Curtillo. ocurra, el tiempo siempre seguirá pasando. El tiempo no es función de nada. Pero nosotros sí somos función del tiempo. Nosotros sí nos manejamos en función del tiempo. Y la posición de un cuerpo en movimiento está en función del tiempo en que va ocupando cada punto de ese
movimiento. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, perfecto. Bien, cualquier duda me para. Entonces, Se fue recién. Hace un rato. A su casa. Ah, no sé, quién sabe. concluyendo lo que estamos diciendo hasta acá, para definir correctamente un movimiento, necesitamos de dos elementos, la posición y el tiempo, para definir correctamente el movimiento de un cuerpo. Vamos a analizar el movimiento de un cuerpo del mismo que estuvimos viendo anteriormente. Les muestro aquí. Te diría para tomar mate, pero recién dije que tomar mate. De este movimiento que está acá. ¿Qué para ti, creo? Fíjense, este es un movimiento unidimensional de un cuerpo que dijimos que parte de A, se va hasta B y luego vuelve hasta el punto C. Bien. En este sistema, así como se encuentra, nosotros podemos representar solamente la posición del cuerpo. Pero aquí no podemos representar en qué tiempo fue ocupando esas posiciones el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una rotación de eje, que es lo que estamos haciendo en este lugar. Fíjense, a partir de ahora, para representar el movimiento, ¿sí?, en el que el espacio es función del tiempo, necesariamente tenemos que hacer un cambio de rotación de eje, o sea, un cambio de eje. Fíjense, ese eje horizontal que recién le mostré, que vimos hace un ratito, yo lo pongo ahora en forma vertical. Y ese eje no se llama Y, sino que se llama X, porque es el mismo eje que lo roté nada más. Por eso hago una rotación de ejes. Y en el eje horizontal represento, ¿qué cosa? El tiempo, en este caso en segundos. ¿De acuerdo? Bien. El cuerpo parte de la posición A, Concha, se va hasta la posición envío un B audio de escucharlo ahí. y vuelve a la posición C, o sea, al punto cero. Ahí te lo reenvío. Bien, si bien nosotros tenemos aquí una representación superficial, el movimiento físico por donde se está llevando a cabo se lleva sobre el eje vertical X, porque dijimos que el movimiento es unidireccional, ¿sí? El movimiento es de A hasta el punto B, 4 centímetros, y vuelve al punto C en 0, que es la ordenada origen. ¿Y cuando me quiero mover? Acá tenemos, si bien nosotros tenemos dos ejes, uno vertical y otro horizontal, el único eje físico por donde se mueve la partícula es el eje vertical. Y el otro eje horizontal es un eje representativo del tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? En el eje horizontal yo voy definiendo el tiempo en que la partícula se encontró en el punto A, en qué tiempo pasó al punto B, en qué tiempo llega al punto B, y luego en qué tiempo vuelve al punto C, o sea, al origen de coordenada. Según esta trayectoria y este gráfico, me dice que, fíjense cuáles son los elementos que me definen el punto A. La coordenada del punto A, ¿cuál sería? Menos 8 centímetros. Inversor, si quieren. Porque siempre el eje
X está relacionado con el inversor, el vector unitario inversor. ¿En qué momento estuvo en el punto A? En el punto A vengo al eje horizontal del tiempo y me dice que en el punto A estuvo a los 0 segundos. A partir de ahí el cuerpo se mueve hacia arriba, se va hasta el punto B, ¿sí? Cuya coordenada es 4 centímetros, y me dice en qué momento llegó al punto B. Vengo aquí y veo que a los 10 segundos llegó al punto B. Y luego baja hasta el punto C. ¿En qué tiempo lo hace en el punto C? Lo hace a los 15 segundos. ¿Se entiende el movimiento? Entonces, ¿qué quiere decir? El cuerpo parte de la coordenada menos 8 y en ese momento el observador, que me va a definir el movimiento del observador, está parado, por ejemplo, en el origen de coordenada. Y el observador observa y cronometra, ¿sí? Con un cronómetro, el tiempo en que la partícula va del punto 8 al punto 4, que es el punto B, y su cronómetro corre, dice a los 10 segundos llegó al punto B, y después vuelve, da vuelta al cuerpo y vuelve para atrás, y lo hace hasta el punto C a los 15 segundos. Entonces, nosotros podemos definir de ahí perfectamente el movimiento de ese cuerpo, ¿sí? Mediante esta trayectoria, que la llamamos nosotros esta trayectoria. Esta es una trayectoria, ¿sí? Que puede ser de esta forma o de cualquier otra forma, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir? Que si una vez que yo defina la posición física del cuerpo y el tiempo en que va ocupando las distintas posiciones, puedo decir que tengo perfectamente definido el movimiento de un cuerpo. No solamente las posiciones que van ocupando, sino también los tiempos en que ocupan cada posición. Aquí yo puedo ir definiendo, por ejemplo, del punto menos 8 al punto menos 4, cuando el cuerpo dijimos que va de aquí, ¿sí? Fíjense, esto hace el cuerpo. ¿Ven el movimiento? ¿Sí? Digo yo, de 8 a 4, de menos 8 a menos 4, ¿en qué tiempo lo hizo? Entonces yo trazo una horizontal, intersecto la trayectoria y subo para arriba, ¿sí? Más o menos por acá. Y digo que de 8 a 4 tardó 5 segundos porque el cronómetro me marca 5 segundos. Imagínense que esto es un cronómetro en horizontal. Luego, digo yo, por ejemplo, a la coordenada 2 centímetros o 3 centímetros, ¿a los cuántos segundos llegó? Bueno, vengo en horizontal, bajo aquí y digo 9 segundos. A los 9 segundos estuvo en 3 y a los 10 segundos estuvo en la posición 4. De ahí, ¿qué pasa? El cuerpo baja de nuevo a la posición C y ocupa otros 5 segundos. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma yo defino perfectamente el movimiento de un cuerpo y puedo saber los distintos tiempos, ¿sí?, en los cuales pasó por determinados puntos de ese movimiento. Entonces sé exactamente cómo se movió el cuerpo en esa trayectoria, de ida y vuelta. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, profe, yo quiero preguntar, ¿tiene algún sentido que la forma de la línea sea curva en vez de recta? ¿Esta curva? Sí. ¿Esta También curva? la que va desde el punto A al punto B, que es bastante pronunciada. ¿Tiene algún sentido que sea así? Sí, ya lo vamos a ver, Vamos a ver. Fíjense justamente lo que pregunta la compañera. Fíjense que este es el movimiento físico. Lo que está en rojo es el movimiento físico. ¿Qué quiere decir? El movimiento o
el movimiento real por donde se mueve el cuerpo físicamente. El cuerpo no se mueve por la línea punteada ni nada de eso. Olvídense de que el cuerpo se mueve por esta línea punteada. Aquí lo que me está diciendo es cómo se fue moviendo a través del tiempo, pero no significa que el cuerpo haya venido por esta línea de punto. Eso no existe. El cuerpo, como el movimiento es unidireccional o unidimensional, el cuerpo lo que hace es irse por esa trayectoria y volver por esa misma trayectoria, ¿sí? Por ese espacio físico, ¿sí? Realmente el cuerpo se mueve sobre el eje X. Acuérdense de eso, siempre acuérdense de eso. El cuerpo se mueve sobre el eje X. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cuerpo siempre se mueve sobre el eje X. No se olviden de eso. Lo que representamos aquí con la curva que pregunta la compañera es el tiempo en que fue haciendo ese movimiento, pero no significa que el cuerpo haya venido físicamente por esa curva o por esa recta o por lo que fuese. ¿Se entienden? Bien, vamos a ver las trayectorias posibles. ¿Qué me define? Porque ahí entra a jugar el tiempo, ¿sí? Y si yo tengo una distancia y un tiempo en que recorrió esa distancia, ¿qué puedo definir, por ejemplo? Que empezó rápido y después se fue más despacio y fue más rápido. Exactamente. Puedo definir la velocidad del cuerpo, que es otro elemento, otra variable que también me ayuda a definir o a representar correctamente un movimiento. Si yo sé la trayectoria, sé la distancia que recorrió, conozco el tiempo en que recorrió una distancia determinada, puedo definir la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera, de ese cuerpo en movimiento, ¿sí? Y de esa forma estoy estudiando con mucho más detalle el movimiento de un cuerpo. Bien, vamos a ver las trayectorias posibles. Fíjense, olvídense por un rato de la trayectoria que preguntó la compañera de línea a punto. Y vamos a esta trayectoria. ¿Ven la trayectoria azul, por ejemplo? Desde el punto A al B nomás vamos a estudiar. Después vamos a estudiar del B al C, pero vamos del A al B. ¿Qué me dice esa trayectoria? Que empezó despacito y después empezó de fuerte. ¿Les parece que en el primer tramo, vamos a ver, este primer tramo hasta el punto 2 más o menos, ¿cómo fue el cuerpo acá? ¿Fue despacio o fue rápido? Fue más rápido, porque fíjense, llegó de menos 8 centímetros a 0 en 2 segundos y medio. Si nosotros vamos por la línea de punto, fíjense en qué tiempo llegó de 8 a 0. Llegó casi en 8 segundos, en 7 segundos y medio. Significa que esta parte más empinada, más vertical de la curva, me dice de alguna manera que el cuerpo fue a gran velocidad hasta acá y después fue disminuyendo la velocidad hasta llegar al punto B. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Bien, vamos con otra trayectoria, vamos con la verde. ¿La ven a la verde? Sí se ve. Bien, ¿qué me pueden decir de la trayectoria verde? Fue más lenta. ¿Qué pasó en este primer tramito? Comienza lenta, profe. Comienza lentamente, ¿sí? Porque fíjense, comienza lentamente y después acelera, ¿sí? Con un pico de aceleración hasta llegar al punto B. ¿Se entiende? Acá fue rápido y desacelera, y acá fue lento y el último tramito acelera. ¿Ven eso? Entonces, esta parte del gráfico lo que me está definiendo de alguna manera es cómo se fue moviendo el cuerpo a través del tiempo. Eso es lo que queda definido mediante esta gráfica. Ahora, ¿el cuerpo se movió por la línea azul
y se movió por la línea verde? No. ¿Físicamente? No, No. Pregunté yo, ¿sí? Estamos estudiando la línea azul, o sea, la trayectoria azul y la trayectoria verde. Yo lo que pregunté es si físicamente el cuerpo se movió por la línea azul y si el cuerpo se movió por la línea verde, físicamente el cuerpo pasó por esas líneas. no, profe. Esa era la pregunta. ¿Se entiende? Y efectivamente no. El cuerpo, les dije yo hace un ratito, el cuerpo siempre se movió por el eje X. Se fue de A hasta B y volvió. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hizo? Mediante la línea azul. Si la línea azul me está definiendo los tiempos en que fue pasando por estos puntos, puedo decir que acá vamos por la trayectoria azul. Arrancó aceleradamente y antes de llegar al punto B, desaceleró hasta llegar al punto B. En cambio, cuando define su movimiento mediante la trayectoria representada por la línea verde, puedo decir que arrancó lentamente el cuerpo, lentamente de A, y al final aceleró también. Ahora, desde A hasta B, ¿qué tiempo por una trayectoria o por la otra, qué tiempo utilizó en llegar desde A hasta B? 10 segundos. ¿Qué tiempo utilizó? 10 segundos. ¿Sí? Utilizó 10 segundos porque esto no se movió, digamos. ¿Sí? Acá lo que estamos definiendo es las distintas maneras en que un cuerpo puede llegar desde un punto hasta otro punto, ¿sí? Variando su velocidad. ¿Se entiende? Qué choto ese audio. O sea, hay 1000 formas. Acá yo le puse 2 o 3 líneas posibles en el que un cuerpo puede pasar de una posición a otra posición siguiendo distintas trayectorias, digamos, en la que yo estoy representando como trayectoria el tiempo que utiliza el móvil en ir ocupando las distintas posiciones desde el inicio hasta el final. Pero como el punto final siempre digo que llegó a los 10 segundos, ese 10 segundos para este caso es inamovible, digamos, ¿sí? Acelera y luego frena y en este otro caso acelera, arranca lentamente y luego acelera para llegar al punto B en el mismo tiempo de 10 segundos. Son distintas trayectorias posibles, distintos movimientos con distintas velocidades posibles que el cuerpo puede desarrollar para trasladarse desde el punto A hasta el punto B. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Sí se entiende, profe. Vamos a ver una trayectoria en particular y ustedes díganme si esta trayectoria es posible. ¿Ven la línea azul? Sí. Siempre el cuerpo va de A hasta el punto B y del B pasa al C. ¿Esta trayectoria azul es posible, sí o no? Sí. Sí, es posible, pero Díganme cómo varía su velocidad y su tiempo. Bueno, díganme cómo arranca acá. Despacio. Muy lento. Despacio. Ahí acelera. A una velocidad acelera un poco constante. y ahí disminuye su velocidad otra vez. Vuelve lento otra vez. Y se Bien. detiene. Y se detiene, digamos, sí, después va al punto C, vuelve otra vez, pero estamos estudiando de A a B nomás el por ahora. Bien. Yo les digo que esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Profe, puede ser porque no es función, porque están... Profe, o sea, lo que estar en la misma vez 2 veces. Viaja de golpe a un lugar a otro sin tiempo sería... Sin tiempo. Me dice Fíjense, yo que les dije a ustedes,
Hace un ratito. Que no Profe, puede ocupar el mismo espacio o sea, el mismo tiempo, diferente. El espacio está ocupando. A ver qué va a salir. Ahí prácticamente está siendo omnipresente, no se puede hacer eso. Exactamente. No se puede estar dos veces en el mismo lugar, profe. En el mismo lugar en diferente tiempo. ¿Qué pasa en esa parte? Fíjense. ¿Ven la flechita o no? Sí, se ve, profe. Está ocupando varios lugares al mismo tiempo. Sí, ¿Qué está pasa en esa ocupando parte tanto lado negativo vertical? como Vamos a positivo. considerar. ¿Cómo? Está ocupando en misma posición tanto en negativo como positivo. No es por ahí el tema. ¿Qué pasa en 6 segundos acá? Consideren que esta es una línea recta vertical que pasa por 6 segundos. ¿Qué pasa con el móvil en esa parte? El tiempo es el mismo. El tiempo es el mismo, pero me dice que está en 4, que está en -3, en -2, en 1. ¿Es posible que un cuerpo en el instante de 6 segundos esté en todas estas posiciones posibles? No, profe, no es posible. No, profe. No, loco, le metí un tortazo a la No, pantalla. profe, creo que no. ¿Entiende? Quiero que todos, ¿cuántos son? ¿105 son ustedes ahí? ¿O alguien más se agregó? No, son 105. Se fueron. Bueno, 105. A mí no me cuenten. Yo quiero que los 105 compañeros que están ahí del otro lado, que considero que están ahí del otro lado, me digan si entienden esta parte. ¿Por qué no es posible el movimiento? Acá no hay ningún problema. En esta parte no hay problema. En el primer trayecto y en el último trayecto no hay problema. Pero acá en esta parte, ¿qué pasa? El cuerpo estaría ocupando dos lugares al mismo tiempo. No hablen todos juntos. No, a ver, ¿el cuerpo estaría qué? Ocupando dos lugares al mismo tiempo y no es posible. Exactamente, no solamente 2 lugares, muchos lugares. ¿Se ve? Sí, profe. Pues yo hice acá 2, 3 rayitas horizontales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo a los 6 segundos estuvo en -4. A los 6 segundos estuvo en -3. A los 6 segundos estuvo en 0. A los 6 segundos estuvo en 1. Era demasiado rápido. No es posible. Recién hace un ratito, cuando arrancamos esta parte, dijimos que un cuerpo no puede estar en 2 posiciones distintas al mismo instante de tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense qué engañoso que es esto. ¿Sí? Qué engañoso que es esto. Y hoy el primer compañero que intervino, dijo: arranca despacio, acelera y luego frena y llega al punto B. Eso de alguna manera es cierto lo que dijo el compañero, pero para que se dé esto, El chabón hizo drifting en su bici. ¿cómo tendría que ser la velocidad de ese cuerpo para que sea posible, suponiendo de que sea posible que un cuerpo ocupe distintas posiciones en el mismo tiempo? ¿Cómo debería ser su velocidad? Y si estuviera en segundos, debería ser posible que de alguna manera en un segundo pueda estar en este caso 4 posiciones diferentes más o menos. Sí, claro. ¿Qué significa Muy eso? rápido, ¿Cómo tendría que ser la velocidad? ¿Baja o alta? Alta. Tiene que ser más rápido que el tiempo. ¿Alta hasta dónde? Altísimo. ¿Altísimo hasta dónde? Hasta superar el movimiento del cuerpo en la... Hasta la velocidad de la luz. ¿Y cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos cuando un valor es inmensamente grande? Infinito, qué sé yo. Infinito. Aquí su velocidad tendría que ser infinitamente grande, pero infinitamente grande para poder de alguna forma lograr que el cuerpo se encuentre en distintas posiciones en un mismo momento. ¿Se entiende? Cosa que no es posible. Definitivamente no es posible porque ¿cuál es la máxima velocidad que nosotros... Habría que ganarle al tiempo ahí.
Habría que ganarle inclusive a la velocidad de la luz. ¿Se entiende? Sería como muy ficticio un salto en el tiempo. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿quedó claro eso? Guarda con estos gráficos. Guarda Por el eso hilo. me detengo en esta parte para explicarle bien Ahí me esto. pasó la ubicación, pero Porque no puedo abrir todavía porque estoy en clase. la profesora Alicia le gusta salir con estas cositas raras en el examen parcial. ¿Se entiende? Bueno, así que la mala es ella, no soy yo el malo. Yo le cuento cómo es el asunto. Bueno, gracias, profe, por decirnos. Bueno, pero no le digan a Alicia, que yo dije que la mala es ella, porque ella es la que arma los fraques. Se la va a llamar. No causen conflicto. Quédese tranquilo, profe, que no se Apaguen, hay un eco parece en el fondo. Bien, yo les cuento esto. Apaguen su micrófono. Bien. Bien, ahora, si quedó claro esto, pasamos a esta. ¿Esta trayectoria es posible? Sí. Se abre el debate de vuelta. Esa sí, porque ahí sería que se quedó quieto, ¿no? ¿Es así por qué? Se quedó quieto, ¿no? Porque que corres el tiempo, pero no se mueve. Porque refleja la luz en el lugar durante un intervalo de tiempo. Como que en el lugar 2 quedó 2 o 3 segundos. ¿Otro que participe? Lo mismo, profe, en el segundo, en el 2 se quedó por 4 segundos más o menos y después siguió. Quiero que todos entiendan, los 105 tienen que entender, no algunos nomás. Quiero escuchar la voz de los 105. Entonces, esa es la parte del gráfico, sí sería correcto, de algo que se mueve muy rápido. No entiendo si hablan dos juntos. Perdón. A ver, ¿quién va a hablar primero? Yo no. Porque queda en el mismo lugar por una diferente cantidad de tiempo, pues. ¿Qué pasó ahí en esa parte? Muy bien. ¿Qué pasó en esa parte? Otro. ¿Qué pasa en esta parte horizontal? ¿Qué pasó con el vehículo ahí? Se mantuvo quieto periodo de tiempo. Exactamente. Esto sí es posible. Fíjense, es lo que dijo el compañero. Más o menos a los 2 metros acá se mantuvo. O sea, el cuerpo parte de esta coordenada -8, ¿sí? Avanza. Cuando llega acá, se detiene. ¿Se puede detener un cuerpo? Sí, se puede detener todo el tiempo que quiera. ¿Cuánto tiempo se detuvo acá? Y más o menos de 5 a 7 segundos se detuvo y posteriormente acelera hasta el punto B. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta trayectoria sí es posible. Esta sí es posible. Pero la anterior no es posible. Eso nada más lo que le quería dejar bien clarito. ¿De acuerdo? Solo es posible si se mantiene detenido en la parte del tiempo nada más. ¿Puede ser lo que entendí? Profe, si se sería que el mantiene... cuerpo, Sí. que el cuerpo permanece estático en esa posición 2 por esa cantidad de segundos. Claro, exactamente. Sí. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente interpretar, empezar a alargar líneas, como yo le largué aquí algunas líneas, y ver qué pasa en este punto, qué pasa en este tiempo, y el cuerpo sigue permaneciendo en el mismo lugar, digamos, ¿sí? Por eso que yo le puse esta línea horizontal que es muy pequeña, pero lo ven. Profe, ¿y qué pasaría si llegando a los 2 metros se detiene?
y hace una trayectoria larga. ¿Qué pasaría ahí? ¿No se podría o no? ¿Una trayectoria larga hasta el punto B o...? No. ¿Qué puedo hacer? El vehículo se detiene a 2 metros, ¿verdad? Sí. Y de ahí hace una trayectoria más larga, o sea, que dura más de 6 o 7 segundos. ¿Qué pasaría? Y no, y pasaría que esta curva seguiría para adelante, iría hacia arriba, decir el cuerpo pasa el punto B y se sigue yendo. Sí. No hay problema, yo lo voy graficando aquí a la derecha nomás, así que si va a otro punto, obviamente, el tiempo seguirá corriendo, exactamente, eso es otra cosa. Ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa del 0 para la izquierda? ¿Por qué no graficó acá el eje X, no prolongó hacia la izquierda y le puso números negativos al eje del tiempo? Porque el tiempo no va para atrás. Eso? Esa era mi pregunta, profe, no explicar. Otra cosa, otra trampita que suele poner ciertas personas en el examen, ¿sí? Y le hace un gráfico hacia atrás con tiempos negativos, ¿se entiende? Y ustedes tienen que descartar de una, esto no es posible porque el tiempo no puede ser negativo, jamás. El tiempo siempre es positivo. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a pasar un ratito acá a un gráfico, ya que estamos en esto. A ver. Ustedes me van siguiendo, fíjense ya que estamos en esto. Acá. Ahí ven ustedes el PDF del trabajo práctico número 3. Profe, tiene que dejar de compartirlo. Ahí no ven, o sea, ahí no están viendo, ¿no ven ahí? No se ve, profe. No lo sabe. Un segundito. Tiene que cortar. Tengo que compartir el Un otro. solo profesor, boludo, del- que una del- cara ojete tenía. Bien, ahora sí lo ven. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora lo ven. Bien. Fíjense, el punto 2 dice, determinar cuáles de los siguientes gráficos pueden corresponder a un movimiento físicamente realizable por una partícula y justifique su respuesta. Vamos a detener un ratito en esta parte. Vamos con el primer gráfico. No entendí, profe, ¿qué pasó? Ya vuelvo a leer enseguida. Vamos a